Ok. Hola, Primero hola. que nada, hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Primero que nada, muchas gracias a los que han llegado ya. Mi nombre es Catalina Guerra, soy una de las estudiantes, parte de la oficina de género, y hoy día vamos a tener un conversatorio a cargo de la profesora Joana Camacho, invitada desde la Facultad de Filosofía, y ella va a hacer una charla sobre la educación científica con perspectiva de género, con aportes desde la investigación a la innovación en didácticas de las ciencias hacia una educación no sexista. Esta charla o conversatorio va a ser una pequeña mirada desde la educación y la inclusión, así como para llegar a una educación no sexista. La profesora que lo va a hacer, que es la profesora Joana, tiene maestría en lo que es género y sexualidad, y siempre desde una mirada de las ciencias, porque ella es profesora de pedagogía en ciencias. Así que, profe, le invito a realizar la charla. Muchas gracias por venir. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Paula, si me puedes autorizar para compartir el PowerPoint. Gracias por la invitación, por este conversatorio, que ojalá sea conversatorio. No es mi intención hacer una charla magistral, sino más bien establecer vínculos de discusión. Un poco para contarles lo que ha sido mi experiencia. Yo soy licenciada en química de formación inicial. Luego me he dedicado más a la formación de profesores y profesoras acá en Chile, en los últimos ya casi más de 10 años, trabajando en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en conjunto también con la Facultad de Ciencias, por acá en el campus Juan Gómez Millas. Así que la idea es como hacer una breve panorámica, yo podría decir, acerca de la educación científica con perspectiva de género, contarles varios resultados de los proyectos que yo he trabajado. Yo he trabajado básicamente en proyectos vinculados con educación científica y perspectiva de género, proyectos que han sido desde fondos de iniciación, fondos irregular, hasta otros proyectos de innovación que hicimos en el marco de un proyecto de cooperación con la Unión Europea, principalmente con aportes desde Finlandia, un proyecto bien bonito que tuvimos con estudiantes de educación del sistema escolar, básicamente, ¿ya? La charla es como muy transversal porque va a hablar mucho de mi rol como investigadora, pero también va a hablar mucho acerca de mi rol también como docente y formadora de profesores y profesoras, ¿ya? Entonces, voy a empezar. Bueno, yo le puse este título, quizás es muy largo, pero ojalá que trate de representar lo que quiero contar. La idea es hablar sobre la educación científica con perspectiva de género y contarles algunos aportes que hay en la investigación y en la innovación en didáctica de las ciencias. Esto es súper importante porque es un tema que, si bien puede ser incipiente dentro de la cultura general, es un tema que más o menos cuenta con antecedentes suficientes para hacer una nueva línea de investigación, es decir, generan artículos científicos, congresos específicos, y bueno, particularmente en Chile, pues a partir del Mayo Feminista del 2018, pues es un tema que, digamos, de alguna u otra forma tomó mucho más importancia, no solamente en la agenda pública, sino pues también, digamos, dentro de la formación de profesionales, profesores, etcétera, ¿no? Se volvió un tema mucho más transversal. Básicamente yo lo que voy a contar son, bueno, hacer una introducción muy general para contarles por qué es importante hablar de este tema y más o menos qué implicaciones tiene. Luego tratar de justificar desde 4 ámbitos por qué relacionar la educación en ciencias o la educación científica con género. Mencionar algunos antecedentes específicos desde la investigación. Y bueno, como señalar algunos horizontes o desafíos que yo he visto en estos últimos, básicamente 10 años que he trabajado el tema, que creo que son importantes de profundizar y de trabajar. Y bueno, principalmente también, ojalá la conversación que pudiéramos establecer estuviera enfocada en su propio contexto, ¿no? El hecho de que ustedes pertenecen a una facultad de ciencias químicas y farmacéuticas, que yo creo que la discusión obviamente pues va a ser muy distinta a mi experiencia más bien formando profesores y profesoras de ciencias, ¿no? Bueno, en primer lugar, una introducción muy general, porque yo creo que esto es un tema que principalmente quienes estamos acá en esta conversación nos hemos sensibilizado, especialmente en los últimos años, que ha habido un movimiento social muy importante
que pone en el centro de la discusión a los sujetos, a las personas con todas sus complejidades, y que de alguna u otra forma cuestiona esta como normalidad, ¿no? Y en esta normalidad, pues obviamente ha sido muy protagonista los secundarios, ¿no? Los estudiantes, adolescentes del liceo. Acá hay una foto que sacó una de mis practicantes del Liceo Experimental Manuel de Salas, en donde veíamos en noviembre del 2019, por ahí por la época del estallido social, toda esta, digamos, convulsión o importancia desde principalmente los adolescentes hacia una reflexión de un cambio social, ¿no? Y esto es muy importante entender porque lo que nosotros hemos visto es que principalmente los cambios vienen como de las nuevas generaciones que por un lado pueden ser estudiantes de educación media, pero por otro lado también pueden ser los estudiantes que están ingresando a nuestra universidad en las primeras generaciones, ¿no? Que ya tienen unas representaciones, unas creencias, unas concepciones también del mundo y de cómo funciona y opera, así como también de la actividad científica, que pues van a entrar a jugar cuando ingresen, por ejemplo, a la universidad, si es que es una de sus prioridades. Y como ya lo mencionaba, entonces está muy fuerte este movimiento. Este movimiento es muy importante porque hace que estemos hablando de estos temas. Yo creo que cuando yo empecé a trabajar después de mi tesis doctoral en el año 2010 con un fondo de iniciación, era un bicho absolutamente raro que cruzaba la educación, la ciencia, ¿sí? Y la perspectiva de género era algo como muy inaudito. Pero evidentemente ya casi 10 años después, pues es un tema que es muy público, que es muy característico y que principalmente pues tiene importancia por el movimiento que ha habido en los últimos años. El Mayo Feminista del año 2018, en donde uno de sus lemas ya no era solamente educación de calidad y gratuita, sino que además empezaron a tensionar esta educación no sexista que se le llamaba. Yo teóricamente no hablo mucho de educación no sexista porque creo que hay una pluralidad de significados. A mí me gusta más hablar desde educación con perspectiva de género, o antes del Mayo Feminista incluso hablaba como de una educación científica para todos y para todas. Sin embargo, bueno, el plus de la educación no científica, no sexista, es que se vincula con el movimiento social y con, digamos, el Mayo Feminista. Y bueno, en general lo que uno aprecia, y particularmente en la actividad científica, es que por un lado las mujeres han sido poco visibles en comparación con los hombres como referente de los aspectos no solamente científicos, sino también políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, en general cuando uno habla de ciencia se le viene primero la imagen estereotipada de un hombre, que además es un hombre como, perdón, blanco, de carácter occidental, como muy estereotipado. Y eso se ha visto harto con unas investigaciones que se hacen con niños y niñas de etapa escolar a través de un test que se llama el DAS, en donde se les pide que dibujen a una persona que realiza actividades científicas, ¿no? Y se ha hecho en Chile, pero se ha hecho en todo el mundo desde el año 85, y en general pues las imágenes son muy estereotipadas, ¿no? Es un hombre solo, que trabaja, blanco, adulto, etc. En Chile, la educación científica, desde sus orígenes hasta el día de hoy, ha estado tensionado por la perspectiva de género. O sea, si bien ahora es una demanda más bien social que surge de la ciudadanía, principalmente de estudiantes de educación media y también universitaria, Chile tiene una historia bien interesante con respecto a cómo se desarrollaron los currículos en educación científica. María Isabel Orellana, quien era la directora del Museo de Educación, ella escribió 2 libros a propósito de eso. Actualmente ella es la directora del Museo Nacional de Historia Natural, y ella lo que muestra es que efectivamente pues las mujeres no pueden ingresar a la educación científica, pues porque el rol de las mujeres estaba bastante centralizado en estereotipos más bien de cuidado, de familia, entonces se les enseñaba más bien economía doméstica, mientras que a los hombres efectivamente sí se les enseñaba botánica, como filosofía natural y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces había ya un currículum diferenciado, por un lado, pero por otro lado también el ingreso a la universidad viene subiendo hasta el decreto de Amunátegui casi a mediados del siglo XIX, y los hombres entonces ya habían ingresado en un principio, ¿no? Eran los hombres quienes ingresaban primero a la universidad. Esto es paradójico contarlo en Chile porque es como raro, ¿cierto? Pero, sin embargo, Chile fue uno de los pioneros en comparación con otros países, principalmente de la región, con respecto al ingreso de las mujeres a las universidades. Y bueno, ya había hablado del Mayo Feminista, que yo creo que el Mayo Feminista fue muy importante, especialmente para nosotras quienes nos dedicamos a este tipo de investigación, porque fue poner un tema importante que habíamos de alguna u otra forma tratado de justificar sobre la palestra, y no solamente en el ámbito de investigación, sino como un tema más bien transversal que nos permite reflexionar sobre nuestros procesos educativos, sobre también nuestra propia práctica docente, sobre nuestros currículos, sobre la educación
superior, sobre muchas cosas de manera más transversal, ¿no? Eso es lo que genera el movimiento del Mayo Feminista. Y bueno, entonces ahora si le sumamos a esto pues el contexto de pandemia que vivimos este año en el 2020, un contexto bastante inédito, que principalmente como se ha evidenciado, y yo estaba buscando un informe pero no lo logré encontrar, pues las mujeres son las que más hemos sido perjudicadas. Y acá, bueno, uno también puede entrar en una discusión porque está hablando como de mujeres, como si fueran un grupo homogéneo, todos iguales, pero lo que ocurre es que las mujeres han sido quienes han estado históricamente asociados al tema de los cuidados y quienes además se ha denotado que han triplicado su jornada laboral producto de la pandemia, ¿no? Este tema de cómo estamos acá conectados y conectadas, de convertir nuestro espacio privado en un espacio público, ¿no? Y entonces traer, por ejemplo, nuestros hijos, nuestra rutina familiar, entonces a un espacio, digamos, más público como puede ser el ejercicio de la docencia. Hay mucha investigación con respecto a eso, yo no voy a hacer énfasis, pero sí sería súper importante quizás en otro momento, con otra persona tal vez, un poco reflexionar acerca de cuál ha sido el impacto de la pandemia en las académicas. Y hay un informe de la Universidad de Chile, que fue el que no encontré, pero seguramente a ustedes les llegó por correo hace más o menos 15 días, en donde nos preguntaban a las académicas un poco cómo era nuestra distribución de hora, cuánto tiempo nos dedicábamos a sí mismas, a las actividades de cuidado, al trabajo, a la investigación, etcétera. Y las conclusiones son muy lapidarias, o sea, en promedio las académicas de la Universidad de Chile se dedicaban a sí mismas 2 horas, porque tenían y habían triplicado su jornada laboral. Entonces, ese informe es muy importante porque son datos nuestros y seguramente varias de nosotras, de las que estamos acá, participamos en esa encuesta. Y es muy importante también, si bien tener en cuenta referentes internacionales, conocer nuestra propia realidad. Y yo creo que hay un punto importante para la unidad de género, es precisamente levantar diagnósticos que permitan identificar cuál es la situación que tienen, digamos, como facultad. Bueno, y hay otras cosas que aparecen, entonces también aumentaron los índices de violencia intrafamiliar, bueno, hubo toda una discusión política con respecto al ejercicio, digamos, de las ministras que habían en ese momento y todo lo que estaba ocurriendo en este contexto de pandemia, ¿no? De que las mujeres iban a denunciar violencia y entonces eran tomadas porque estaban saliendo sin salvoconducto y etc. Lo que yo quiero decir en esta introducción muy general es que efectivamente ahora nosotros hay como una demanda social muy importante que nos está llevando a reflexionar y a pensar de otra forma, y es otra forma en la cual además no fuimos formados ni formadas. Y es este llamado como la educación no sexista, que de alguna u otra forma lo que está haciendo es cuestionando la violencia que existía, que a lo mejor podía ser una violencia no necesariamente física, sino más bien simbólica o psicológica, en donde efectivamente los grupos más desfavorecidos como las mujeres, entre otros, pues son los más perjudicados, ¿no? Y acá hay una imagen que a mí me gusta mostrar porque me pareció bien significativa en el Mayo Feminista, era de la Asamblea de Mujeres que se habían tomado la Facultad de Ciencias en ese momento, y que ellas señalaban efectivamente que aprender no distingue de género, y esa frase me parece bien potente, porque lo que ha ocurrido es que tradicionalmente se ha encasillado mucho la educación científica hacia los roles estereotipados de lo que significa ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces pareciera ser que el hombre viene condicionado para aprender de una forma y las mujeres de otra. Y precisamente todo el debate político y el debate social y el debate también científico que se ha dado respecto a eso, pues está sugiriendo que esa hipótesis no es tan así. Como ya les mencionaba, entonces, esta tensión entre género y ciencia, de alguna otra forma lo que está cuestionando son estas nociones un poco tradicionales que tenemos sobre qué es la ciencia. Y cuando digo tradicionales de ciencia, me refiero que a lo mejor ustedes no, porque ustedes están en una facultad de ciencias, en donde se construye conocimiento científico y en donde ustedes, más que nadie, identifican cuáles son las prácticas científicas. Sin embargo, en el común, en el público general, hay todavía una tradición de ciencia una visión todavía muy antigua, si quisiéramos, ¿sí? En el imaginario todavía cuando hablamos de un científico representan a las personas tipo Lavoisier, fotografías a blanco y negro, los estudiantes piensan que los científicos como que ya están muertos, ¿sí? Cuando leen un paper y ven que la persona está viva es como raro porque sienten que eso es algo que ya pasó, ¿sí? Como que es historia, pero además es historia pasada. Y en ese sentido, además, lo que ocurre es que estas visiones pues también están acompañadas de miradas más bien estereotipadas de lo que significa ser hombre y mujeres, es decir, estos hombres como digamos de que son más
más concretos, entonces que son más rápidos. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con profesores y profesoras de ciencias acá en Chile, y uno ve que los profesores y profesoras, también independiente del sexo, tienen una concepción de que el género está condicionando el aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, si son hombres, les va a ir mejor en ciencias o en matemáticas, porque pareciera ser que desarrollan ciertas habilidades que son más coherentes o más relevantes para los aprendizajes científicos. Y si son mujeres, a las mujeres que les va bien tienen que esforzarse un poquito más, porque las mujeres son buenas para el lenguaje. Entonces, toda esa cantidad de ideas que pareciera que uno dice, bueno, estas son ideas de otro tiempo, siguen perpetuándose en nuestra cotidianidad. Y lo más preocupante es que se siguen perpetuando en las salas de clase, donde trabajamos y reproducimos conocimientos acerca de la ciencia. Y entonces estas visiones, pues más o menos lo que están situando es que las personas pues tienen más bien una visión como binaria, así como dicotómica, como que es hombre o mujer, y entonces sí, es bueno o malo, es concreto o es abstracto. Las niñas son ordenadas, entonces hacen el informe laboratorio, los hombres son más rápidos, hacen el experimento, y pues básicamente estas visiones, pues teóricamente ya uno hablando, pues dice que son visiones más bien hegemónicas, que suponen una visión, digamos, de las masculinidades, por encima de otras, también patriarcal, que es de un orden patriarcal porque está fundamentado básicamente como en visiones de hombres, que uno podría pensar que efectivamente han cambiado, pero que vuelvo y repito, en la cotidianidad y en las prácticas no están así. Todavía se siguen reproduciendo, por ejemplo, a través de los libros de texto, de los discursos, de los lenguajes, etc. Entonces, básicamente lo que ocurre acá es que las personas que están fuera de esta norma, o sea, que no son, digamos, encasilladas entre hombres o mujeres, entre buenos o malos, ¿sí?, etcétera, pues han sido históricamente invisibilizadas. Y en la historia de la ciencia también ocurre eso, ¿no? Podríamos dar varios ejemplos. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile con la historia, digamos, de la educación científica? Como yo ya les contaba, Chile se ha caracterizado porque ha habido un amplio, yo creo que demasiado amplio desarrollo de políticas con respecto a la equidad, al acceso de las mujeres, y ha sido casi pionero, ¿no? Entonces las mujeres entraron, por ejemplo, a las escuelas, a los liceos femeninos, tenían clases de ciencias, después ingresaron a las universidades, ¿ya? Acá, por ejemplo, se hablaba que en 1860 ya empiezan a ingresar a las escuelas normales, donde ya se incluía, por ejemplo, química, además de geometría, además se les enseñaba estas labores domésticas y de aguja, y después de mediados del siglo XIX, como yo les señalaba, se incluyen los currículos en ciencias, las ciencias en los currículos, pero pues principalmente estos cursos eran como de profundización en los últimos años para las personas que ingresaban a la universidad, que eran principalmente pues los chicos. Después con el decreto Munategui, que es del año 1877, ingresan las mujeres a la universidad, pero ¿a qué carreras ingresan? Pues ingresan a farmacia y pedagogía, ¿sí? En general, hay 2 mujeres que ingresan a derecho y después 6 médicas cirujanas. Entonces también uno puede entender históricamente por qué hay una feminización de esas carreras, ¿ya? Y qué es lo que ha ocurrido, pues que históricamente son carreras que le abrieron principalmente las puertas, digamos, a las mujeres, ¿no? Y evidentemente han habido en los últimos tiempos, ya casi un salto medio histórico, pues muchas iniciativas, ¿no? Digamos, como de generar una discreción para que las mujeres ingresen, ¿no? Como una, ahora se me olvidó, pero es como una diferencia positiva, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las becas y cosas así, ¿no? Que si es mujer, entonces como que históricamente se valora esa diferencia. Bueno, y tenemos a Eloísa, que es una de las primeras mujeres científicas que se formó, médica, además de la Universidad de Chile. Hay muchos premios nacionales, o sea, digo muchos premios nacionales, pero hay solamente 6 mujeres en toda la historia, y esto no tiene mucha diferencia con lo que ocurre en el ámbito internacional, ¿no? Por ejemplo, con los premios Nobel también, que si ustedes ven en este diagrama que es de la página de los premios Nobel, pues evidentemente en los últimos 20 años, o sea, han ganado más premios Nobel casi que la suma de los años anteriores, ¿no? Y eso tiene que ver efectivamente con todos estos cambios sociales y con todas estas demandas y todas, digamos, estas nuevas formas de ver la realidad que hemos vivenciado durante los últimos tiempos. Y acá hay un monográfico de la revista Nature que sería interesante que lo revisaran. Es un monográfico que salió en el año 2013 a propósito del Día de la Mujer, el 7 de marzo, en donde de alguna forma, y que me parece súper importante porque es la propia institucionalidad de la ciencia
quien piensa o reflexiona sobre cómo construye conocimiento y sobre cuál es el papel que le da a las mujeres. ¿Sí? Si las mujeres, por ejemplo, se visibilizan bien, si se valora su trabajo, o si las mujeres tienden a masculinizarse para ser reconocidas, etc. Entonces, es muy importante esta revista porque de alguna u otra forma pone un punto sobre la propia construcción de conocimiento científico desde la ciencia, no es ni desde la educación, ni desde la filosofía, ni desde la sociología, es desde la propia ciencia. Bueno, ¿por qué relacionar la educación científica con la perspectiva de género? Yo básicamente voy a señalar muy rápido 4 argumentos. Uno tiene que ver más bien con lo epistemológico, es decir, esta reflexión que, como yo ya les mencionaba, todavía está muy latente. Yo vengo de una facultad de filosofía, yo tengo formación científica, y en filosofía nos decía, es que ustedes los científicos son tradicionales, ustedes tienen una ciencia, sí, como tradicional, como que es de la ley, es teoría. Y nosotros que hemos trabajado en los laboratorios, que hemos hecho, digamos, investigaciones científicas, sabemos que la construcción de conocimiento científico no se reduce a el método científico clásico. Sin embargo, es una visión que no es ampliamente difundida, ¿no? Entonces, todavía existe esta noción de una ciencia como descontextualizada, no está vinculada con la cultura, no está vinculada con las personas, pareciera ser que no responde a los problemas de la vida cotidiana, ¿sí? O sea, todo lo que hemos vivido este año de la pandemia 2020, había todavía esta discusión, por ejemplo, al día de hoy, de si nos vacunamos o no nos vacunamos, como que todavía no le creemos a la ciencia. Y es un tema súper preocupante, ¿no? Porque en qué sentido la actividad se entiende como una actividad humana genuina que de alguna u otra forma está vinculada pues con la cotidianidad. Y por otro lado está, bueno, esto que ya mencionaba de un método científico muy característico y pues que las personas como que hacen ciencia de verdad, pues son estas personas como muy sabias, de mucho recorrido, de estos hombres así. Entonces, esas representaciones todavía existen y existen mucho en el sistema escolar. De eso sí que yo puedo dar cuenta porque es lo que he investigado principalmente. Y bueno, y acá no se va a ver el gráfico seguramente y tampoco es mi intención de verlo, pero sí es como invitarles a explorar de que efectivamente históricamente han habido campos de las ciencias y también contextos en donde se favorece o no el desarrollo científico principalmente de las mujeres, ¿ya? Y entonces en este gráfico lo que se muestra es precisamente cómo hay áreas que, por ejemplo, en química, la cristalografía fue un área que le abrió fuertemente las puertas a las mujeres, ¿no? De ahí salió Rosalind Franklin, y entonces es un campo como propio, porque se pensaba que era una disciplina que tenía que tener mucho cuidado, mucha paciencia, etcétera, y los laboratorios se le abrieron a las mujeres. Otros laboratorios efectivamente no ha ocurrido así, entonces acá hay todo un devenir histórico importante para entender. Y acá hay un aspecto que tiene que ver más bien con lo educativo, que ese ha sido obviamente mayor mi campo, de la importancia de atraer mentes jóvenes que se motiven a estudiar ciencia, que no crean en estos estereotipos, que crean que son capaces de contribuir a la construcción de conocimiento científico, porque el conocimiento científico es muy importante para no solamente el desarrollo de la sociedad, sino también el desarrollo económico y tecnológico del propio país, ¿no? Y en ese sentido, entonces, como que hay una ruptura con los jóvenes, digamos, en general, con respecto a cuál es la noción de ciencia. Para ellos la ciencia es un ramo, ¿sí? A pesar de todos los cambios curriculares que han habido el último tiempo, como por ejemplo con la nueva asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, todavía hay una ruptura, ¿no? Las ciencias son todavía muy abstractas, no se vinculan con su propia cotidianidad y por lo tanto no le encuentran sentido, ¿no? Y menos van a querer estudiarlas como una carrera profesional. Bueno, lo otro que encontramos es que muchos de estos estereotipos que yo ya les había contado persisten en el estudiantado, se reproducen, ¿sí? Este es el DAS que le ponemos a dibujar a estudiantes, como en la actividad científica, y entonces vemos que es una actividad todavía muy experimental, parece ser que uno no puede hacer, digamos, ciencia en su casa porque no hay laboratorio. Entonces, ¿qué es la ciencia en realidad en toda esta discusión? Otra cosa que ocurre es que se estereotipa mucho las actitudes, por ejemplo, el estudiante como más observador, la chica como que es la que representa sus emociones, y entonces también como que hay que empezar a jugar eso, porque la actividad científica también es una actividad como pasional, ¿no? Es una actividad a la que uno le puede dedicar gran parte de su vida y de su pasión, ¿no? Hacer investigación es casi una cuestión visceral incluso. Sin embargo, esto no aparece de forma, digamos, más pertinente, sobre todo en el sistema escolar, ¿no? En los últimos años de educación,
especialmente como en primero y segundo, cuando se enseña química, biología, por ejemplo, no hay personas, es una cuestión de fórmulas, de experimentos, de instrumentos, es muy abstracto, hablamos de electrones, me acordaba hoy que veía un árbol de Navidad con la notación, con la configuración electrónica 1s2, 2s2, entonces es una cuestión que es muy abstracta y que no logra enganchar a los estudiantes porque no se sienten vinculados, no le encuentran sentido. Y bueno, y evidentemente pues tenemos estos estereotipos, ¿no? Del Albert Einstein medio despeinado, pero un tipo brillante, un ganador de no sé qué, y las mujeres pues más bien como amargadas. Entonces existen todavía estos estereotipos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en general no se conoce. Yo después les voy a contar, si me queda tiempo, algunas anécdotas con respecto a estos estereotipos. Bueno, el lenguaje también es un tema súper importante, ha tenido mucha importancia en el último año, de que si hablamos de un genérico masculino, le decimos los nutriólogos, los médicos, o decimos las médicas, y ahora en las nuevas generaciones entonces nos invitan a hablar de les, ¿sí? Que es una cosa que a mí todavía es muy difícil porque nosotros venimos con una significancia distinta, pero para estas nuevas generaciones les están dando y le están atribuyendo un significado porque están visibilizando a los otros, que pueden ser la minoría y que no estaban, digamos, incluidos en los o en las. Bueno, como ya les había contado en la actividad científica a nivel de currículum escolar, esto es muy importante porque han habido muchos avances, pero lo que pasa es que estos avances no penetran en la cultura escolar, ¿no? Entonces han habido orientaciones desde el ministerio, se han trabajado en formaciones para profesores, se promueve un lenguaje inclusivo y hay orientaciones explícitas. Sin embargo, en los colegios y en la formación del profesorado estos temas todavía no se incluyen. Y eso lo voy a pasar. ¿Qué es lo que pasa en la educación superior? Que yo creo que es como el foco más importante para esta charla, ¿no? Pues hay hartas cosas que efectivamente hay leyes como que de alguna u otra forma nos ponen alertas, alarmas, de que nuestro comportamiento no puede ser así como al azar, ¿sí? Que tiene que estar filtrado, que tiene que estar mediado. Nos pasaba, no voy a decir la facultad, pero nos pasaba en algunas facultades, yo fui fiscal en el año 2018, mirando, por ejemplo, estas denuncias de acoso y etcétera, y muchas denuncias tenían que ver con que la gente se sentía violentada, principalmente por comentarios que hacía el profesorado, que eran como comentarios que no estaban contextualizados, ¿sí? Y que efectivamente, por ejemplo, violentaban más a las personas o a las mujeres o a los gays o a, digamos, ese tipo de otras personas, ¿no? Por ejemplo, decir, ay, es que esto es como las mujeres, este puntero es como las mujeres, hay que darle duro para que funcione. Entonces, ese tipo como de chistes que a veces el profesorado hacía como para calmar el clima, como para ser más empático con el estudiantado, pues son acciones violentas, que se encuentran violentas, ¿no? Y entonces hay leyes como la 20.609 que establece medidas contra la discriminación y hay otra ley que es la ley de identidad de género, ¿no? Y además, yo voy a acaparar un poquito que tiene que ver con nuestra propia universidad, la Universidad de Chile, cómo se ha posicionado frente a estos temas. Yo actualmente pertenezco al comité académico de la Cátedra Amanda Labarca y bueno, hemos participado en muchas cosas que hemos hecho y bueno, por eso también conozco a Paula, que es quien finalmente, digamos, me invita a conversar con ustedes. De ver cómo la Universidad de Chile está avanzando en tener un sello, digamos, de calidad de género. Ese es un poco el propósito que tiene el rector Vivaldi, pero además también de generar una política de género, ¿no? Entonces tenemos la dirección de género, que de alguna u otra forma tiene como propósito lo que se señala allí en la diapositiva, que es velar por la mantención de espacios libres de discriminación, violencia y cualquier tipo de acoso. Porque se ve que la perspectiva de género, que si bien empezó como una dimensión de acoso sexual, pues es más transversal, ¿ya? Y tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con, por ejemplo, la corresponsabilidad, tiene que ver, por ejemplo, con los principios orientadores. El año pasado, por ejemplo, se hizo una mesa en la universidad como acuerdo de las negociaciones del Mayo Feminista con la Rectoría, en donde se discutían los principios orientadores para la docencia en pregrado, el modelo educativo, que había sido hace muy poco lanzado, y se incorporaba como un nuevo principio la equidad y el género, porque el principio que está hasta ahora es el de inclusión, ¿ya? Entonces hay como muchas medidas. Otra medida un poco más reciente, que seguramente ustedes estarán informados,
es como la Vicerrectoría de Investigación también incorporó una unidad de género que de alguna u otra forma va a empezar a establecer condiciones, no solamente sobre cuánto investigan los hombres, cuánto investigan las mujeres, de qué investigan, sino también cuáles son los roles, cuáles son las condiciones, cuáles son las características de la investigación que hacen, etc. Entonces es una política de género que acá yo debo decir que la Universidad de Chile ha liderado y ha liderado principalmente a nivel nacional con respecto a otras instituciones, ¿no? Y bueno, también hay organizaciones científicas que están como en esta discusión, porque es una discusión que puede ser muy local, porque el Mayo feminista, pero que también ha sido como más global, especialmente ahora por el tema de la pandemia, pero ya en los últimos años sí que venía, en donde organizaciones científicas, y ahí casi no se ve el logo, pero sí que aparece la UPAC, ¿sí? Están comprometidas a disminuir estas brechas de género. ¿Ya? O sea, hay un compromiso también institucional y organizativo con respecto a esta problemática. Bueno, y es un tema político que también es importante señalarlo porque evidentemente este tema no era de la agenda pública ni política hasta el Mayo feminista y entonces ahora todo el mundo habla de género, todo el mundo habla de educación no sexista, pero desde el año 2009 la UNESCO y desde el año 2015 ya lo habían señalado como un desarrollo, como un objetivo prioritario dentro del desarrollo de la sociedad. Bueno, acá aparecía como una agenda de desarrollo sostenible este tema de la igualdad de género. En el año 2018 yo tuve la oportunidad de participar en los análisis de la primera encuesta nacional de la percepción de la ciencia y la tecnología que desarrolló CONICET. Y tuve la oportunidad de analizar los datos y veíamos con mucha preocupación de que no solamente habían diferencias significativas según el sexo, hombres o mujeres, sino que además la percepción de las mujeres era también mucho más crítica con respecto a cómo había sido su educación, con respecto a qué era lo que le interesaba de la ciencia, y bueno, habían muchos aspectos importantes que las mujeres cuestionaban más. Ya después vino una segunda versión bueno, acá han pasado muchas cosas porque CONICET pasó a ser ANIT, etcétera, pero además han habido muchos resultados que de alguna u otra forma han tensionado la propia encuesta, ¿sí? Porque la encuesta habla de género, pero no incorpora dentro de su construcción la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, habla de los científicos y habla de una visión muy estereotipada todavía. Y bueno, en lo personal, yo no voy a hacer mucho énfasis porque creo que ya he mencionado, pero yo estaba preocupada, yo en mi tesis doctoral, cuando empecé a observar clases acá en Santiago, veía que había diferencias en la interacción, que el profesor o la profesora le preguntaba de una forma a los niños, le preguntaba de otra forma a las niñas, y que entonces esa diferenciación no era solamente por procesos biológicos que ya estaban bastante cuestionados, sino que también se veían a los procesos de la socialización, es decir, a nuestra interacción con el estudiantado y a las interacciones no solamente que ocurren en la escuela, sino que ocurren en la familia y en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo empecé a profundizar y a trabajar y a investigar y me empecé a dar cuenta que por un lado había poca evidencia, poca investigación, pero sí que hay, o sea, sí hay, no es que no haya, sí hay, que en general la participación de las mujeres se ha reducido a hablar de cuántas mujeres hay, ¿sí? Pero no más que eso, y que efectivamente, bueno, yo trabajo en el área de didáctica, faltaba ahondar o profundizar más en lo que ocurría en las prácticas, ¿no? Durante las clases. ¿Y qué es lo que ha pasado desde el mayo 18 hasta acá? Pues que todo el mundo habla de género y creen que hablar de género es incorporar más mujeres y que está resuelto el problema. Y yo creo que no ese es el problema, que el problema es mucho más profundo, que no se trata de aumentar la matrícula para las mujeres, sino que son problemas que tienen que ver con nuestra propia cultura, con nuestras propias prácticas, con el uso de nuestro lenguaje, con el uso de nuestras actividades, etcétera, que son mucho más profundas que incorporar el número de mujeres. ¿Y por qué digo eso? Porque Chile, como ya lo mencionaba, desde hace mucho tiempo ha avanzado hacia una educación mixta, en donde coexisten mujeres y hombres. Y sin embargo, 2020 todavía vemos que hay grandes brechas. Chile ocupa el puesto 63 del Gender Gap mundial, que evalúa 77 países. Entonces, hay indicadores que muestran que todavía hay brechas significativas. Y bueno, para ir cerrando antecedentes desde la investigación, como yo ya les decía, ella me encanta porque además, bueno, es química también de formación inicial, ha trabajado mucho en los aportes que puede hacer la perspectiva de género, entendida no solo como una cuestión de mujeres, sino mucho más compleja, asociado, digamos, con las condiciones
socioculturales, que también la pandemia mostró mucha desigualdad, ¿no? Nosotros mismos como académicos de la Universidad de Chile nos dimos cuenta que teníamos estudiantes que no tenían internet o que se conectaban desde el celular. Entonces, bueno, ella ha hecho muchos aportes a la educación científica. Es una línea de investigación, como ya les mencionaba, que está, digamos, reportada en los handbooks de educación científica, no es una cuestión tampoco nueva. Lo que ha ocurrido es que como todas las líneas de investigación han avanzado hacia distintos focos. Y bueno, básicamente lo que se hace es que se incorporan las teorías feministas, se incluyen visiones epistemológicas de, por ejemplo, de Evelyn Fox Keller, de Sandra Harding, de Donna Haraway, que finalmente lo que ellas hacen es que cuestionan la construcción de conocimiento desde esta perspectiva más tradicional y aportan otras visiones que me parece que son súper importantes porque son más complejas y pueden dar respuesta de mejor manera a las preocupaciones que tenemos en este contexto. Y hay dos investigadoras, ellas en general son de los países nórdicos, y han trabajado entonces también con respecto a estos temas, en la formación del profesorado y bueno, también en todo el tema que tiene que ver principalmente con la educación escolar, ¿no? Esto lo voy a pasar. Entonces, básicamente, acá hay una tabla que a mí me parecería importante parar. Es una investigación que hace Cines, en donde ella menciona que hay como al menos 4 perspectivas y lo que yo he encontrado es que nosotros hemos pasado como desde esta perspectiva sexista, en donde creíamos que las diferencias según el sexo en la educación científica son como innatas, o sea, que está bien que los hombres se comporten de una forma y las mujeres de otra porque es que son así, a una perspectiva más bien del feminismo y la igualdad, es decir, como que parece que sí son igual, pero es que todos tienen la misma oportunidad, yo hago la clase para los mismos, es que yo no me preocupo, ellos verán cómo aprenden, yo me preocupo de enseñar, bueno, ese tipo de discurso que uno ve principalmente en el profesorado, que corresponde pues más bien a un género inclusivo o no neutral, que nos pasa mucho en el área de ciencias, que tendemos a invisibilizar o a ver, yo decía, como a no hacernos cargo de que la ciencia también tiene perspectiva de género, porque finalmente quienes la construyen son personas, ¿ya? Y hay otra visión que son buenos, sí, son distintos, y las chicas en general son quienes tienen quienes tienen desventajas, es decir, la chica les va bien, pero cuando se esfuerzan, cuando trabajan más, sí, en cambio el chico le puede ir igual bien. Y las perspectivas pues más postmodernas son las que muestran que efectivamente las diferencias de educación científica son distintas, o sea, no todas las personas aprenden de la misma forma y no necesariamente los hombres y las mujeres son grupos homogéneos, o sea, también hay diferencias entre los hombres y también hay diferencias entre las mujeres. Y finalmente lo que tendríamos que aprender a trabajar es con esas diferencias y con esa diversidad. Y entonces esto es una perspectiva mucho más postmoderna, más sensible, se conoce así. Y bueno, hay distintas formas, yo esto lo voy a pasar por tiempo, pero les voy a contar un poco algunas conclusiones que tengo. Lo que hemos visto es que en general no hay diferencia según el sexo del profesorado, o sea, no porque una mujer sea mujer y sea profesora o académica es más sensible a estos temas, eso no es así. Tampoco porque sea más joven, ¿sí? La edad no necesariamente tiene que ver porque estas son concepciones y creencias que se han construido a lo largo también de su propia historia, de sus propias experiencias escolares, de lo que vivió en la escuela, de lo que vive en la familia, de lo que vive en la universidad. Bueno, y ahora de lo que vive también en el contexto, digamos, social. Las creencias del profesorado superan el modelo neutro porque asumen todavía que los hombres aprenden de una forma y las mujeres aprenden de otra forma. Entonces justifican los rendimientos escolares y también las habilidades. Y esto es un tema súper, súper importante para la educación escolar, pero yo creo que también para la formación de nuevos científicos y científicas, porque a veces de forma inconsciente se distribuyen tareas o roles que son todavía muy estereotipados y que uno no se da cuenta o no se los cuestiona. Bueno, una cosa que me ha pasado mucho, especialmente en el último tiempo, es que la gente habla de igualdad, ¿sí? Y habla de equidad porque cree que al hacer la clase y al estar presente los 50 o los 100 estudiantes, todos están teniendo la misma oportunidad porque están escuchando la clase. Sin embargo, esas oportunidades se ven limitadas cuando, por ejemplo, hay problemas como la conectividad, el acceso, el cuidado, los roles, etc. Entonces es un tema también que es importante como profundizar.
Hay una visión de ciencia tradicional, que eso para mí ha sido como el gran tope, que invisibiliza la perspectiva de género, porque pareciera ser que la ciencia todavía es objetiva, es neutra, no tiene que ver con el contexto, ni con lo social, ni con lo político, y entonces la ciencia es así porque es así, y así se enseña y así se aprende. Y esto para mí es muy problemático. Ahí es una visión neutral en la sala de clases que enmascara el patriarcado como igualdad, ¿sí? Porque yo los trato a todos iguales, pero sigo como manteniendo esta visión más hegemónica, ¿no? Esto es un punto muy importante que me parece que también sería una tarea relevante de la unidad. En general se conoce poco acerca de la producción científica femenina. ¿Quiénes son nuestras científicas? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Sí? Y yo creo que estas experiencias son muy importantes y muy significativas porque rompen estos estereotipos que la mayoría de la población tiene. No hay un posicionamiento claro acerca de cómo integrar la perspectiva de género en la formación docente, o sea, en la Universidad, por ejemplo, de Chile, principalmente los académicos y académicas nuevas que se integran, les están dando como una capacitación, pero la capacitación es más o menos como una sensibilidad, ¿sí? De que estos temas son importantes y que uno ya no puede echar la talla así porque puede violentar a los otros. Sin embargo, lo que ocurre es que no está muy claro sobre cómo trabajar esto en la práctica. Y yo creo que es una reflexión propia de cada una de las áreas, porque esto se ve en los desempeños, por ejemplo, en el laboratorio, en las prácticas profesionales. Ahí es donde realmente se visibiliza, porque esto no es un tema teórico. No incorporando un curso en las mallas curriculares de teoría del género se resuelve, no. Esto tiene que ver con la propia práctica y con la propia, digamos, reflexión que uno tiene sobre sus acciones. Y finalmente, ¿cuáles serían entonces los horizontes o los desafíos que yo sugiero? Bueno, ya lo he mencionado, la discusión se ha centrado mucho en la incorporación de las mujeres. Yo creo que es necesario indagar en otras áreas. Existe desconocimiento sobre la perspectiva de género en las ciencias, así como las feminazis, quién es más género, o sea, no. ¿Sí? De que esto pareciera ser que no es una línea de investigación, que es un pataleo de mujeres. No, esto es mucho más profundo y más serio que eso, ¿no? Hay una tensión epistémica y didáctica entre cómo se enseña, cómo se forma, esto no está resuelto. Y a mí me pareció súper interesante la invitación de hoy porque es un tema que yo no me había planteado, pero que creo que para ustedes es muy importante, que es cómo se piensa en la formación de la nueva generación de científicos y científicas, que son estos estudiantes que están hablando con el LES, ¿sí? Que participaron en las movilizaciones, que están pidiendo una educación no sexista, que quieren, por ejemplo, que las salas lleven los nombres de sus académicas, de sus profesoras, que quieren conocer y abrirse mucho más a la posibilidad de la diversidad que estamos viviendo. Entonces yo creo que esto es súper potente, esta reflexión, bueno, no es objeto de mi estudio, pero yo creo que súper importante para ustedes, como proyectarse de cómo estos mechones que van a ingresar, por ejemplo, ahora vía PTU, en 4 o 5 más años se van a formar como químicos, como farmacéuticos o como químicas y farmacéuticas, y cuál es finalmente la noción de ciencia que van a tener y cómo van a actuar como profesionales, ¿no? Entendiendo que la universidad está trabajando hacia la equidad de género, que lo tiene como un principio dentro de su modelo educativo, y que además entendemos que la cuestión de género va mucho más allá del acoso y todo eso, que es una cuestión también que está muy vinculada con el desarrollo profesional. Bueno, esto es algo que está trabajando más bien como la NIT, que tiene que ver con la mejora de la comprensión pública del conocimiento científico y tecnológico de las mujeres, divulgar la visión de ciencia, una visión más contextualizada, multidisciplinaria, que pone énfasis en la relación ciencia y sociedad, fomentar políticas vinculadas con la vocación de las niñas, becas, etc. Yo tengo una crítica un poco con respecto a esto, que todavía estamos muy en este lenguaje como dicotómico, y como que principalmente estamos muy preocupadas de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, porque históricamente han sido las que han tenido desventajas. Pero tenemos en las leyes, incluso aparece así en la ley de inclusión, los otros. Y esos otros, que parece ser minoría, también existen. Y entonces tenemos que preocuparnos sobre cómo tendríamos que incorporarlo. Eso por lo menos para mí es un tema que yo he estado trabajando, de ver cómo las nuevas masculinidades se vinculan con la educación científica, cómo estas personas que no se identifican ni con hombre ni con mujer, entonces va construyendo su personalidad y también va desarrollando su propio perfil profesional, ¿no? Entonces me parece que también por ahí deberían ir los nuevos horizontes.
Y eso, si queda tiempo les cuento un poco de una experiencia, pero esta experiencia fue de escolares que ya les había señalado, que nos dimos cuenta que era importante que conociera a las científicas en Chile y las pusimos a que hicieran una entrevista y bueno, cambió mucho la percepción del estudiantado, principalmente participaron niñas y como convivir con las científicas un día, verlas, escucharlas, saber que, no sé, que les gusta la música, que se ríen, que van al baño, que tejen, que son abuelas, fue tremendamente significativa para ellas, ¿no? Porque todavía estaba muy como estereotipada esta imagen de científicas alejadas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Joana, por tu excelente presentación. Bueno, nosotros ya habíamos tenido una reunión contigo y te damos las gracias por haber transmitido todo tu conocimiento. Y ahora queremos pasar un poquito a una ronda de preguntas, si es que alguien... mira, ahí levanta, y también pueden levantar la mano, o el que quiera puede escribir por el chat y le transmitimos a Joana las preguntas que ustedes tengan. Catalina. Y es que en realidad como que de repente igual uno como que escucha estos temas y no sé si al resto le pasa, pero de repente son como muy etéreos. Entonces como ir entendiéndolos y siguiéndolos. Y como buena estudiante de la Chile yo creo que me gustan igual las cosas concretas. Entonces el hecho como de comparar las experiencias de lo relatado con otras cosas que hemos visto, me gustaría hablar como de una nueva campaña que se hizo que yo creo que aborda muy bien este tema, que es las fotos de científicas o grandes lugares donde hacen el contraste entre cuántas mujeres hay y cuántos hombres. Yo creo que eso como que demuestra mucho el punto que estamos hablando acá. No sé si el resto vio la campaña, pero donde mostraban así como un auditorio lleno de profesionales y luego mostraban ese mismo auditorio sin los hombres. Entonces había como una o dos mujeres. Entonces, ahora me pregunto, si así es con las mujeres, ¿dónde están las diversidades dentro de la historia de las ciencias? Entonces, ¿qué podríamos también hacer para poder acercarlas y quitar también ese sesgo de discriminación? O sea, como que esa es mi pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así como ya auditorio. Elena, súper, súper interesante es tu reflexión. Yo no sé si te la voy a responder porque yo todavía no tengo la respuesta, pero lo que yo creo es que lo que ha ocurrido especialmente con el mayo feminista es que se visibilizó el tema de las mujeres y ha tomado mucha fuerza, ¿no? La red de investigadoras, la coordinadora 8M, todos estos movimientos que han sido súper importantes. Y yo creo que lo que hay que hacer es como aprovechar ese vuelo para abrirse a las otras posibilidades y a las diversidades, ¿sí? A lo mejor lo que propone Donna Haraway es que no hay géneros, ¿sí? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es como romper ese estereotipo del género hombre-mujer, que además nos ha hecho daño porque pareciera ser que estamos como en un tema como confrontacional, ¿no? ¿Sí? A mí los profesores me dicen, ya, me pasó hace mucho tiempo, estaba trabajando con profes y le puse a una profesora y al profesor. Y a ellos les llamó la atención, esto fue hace bastante tiempo. Y hubo toda una discusión por la vocal, por la A, que si la hacía mejor, ¿me entiendes? Y ese no era el sentido no tenía que ver con decir profesor o profesora, que yo, bueno, ahí puedo ser un poco controversial con respecto al lenguaje inclusivo, yo estoy de acuerdo, pero estoy más de acuerdo de que el lenguaje le dé sentido a la persona y que la persona se sienta no solamente identificada, sino también convocada. Entonces, quizás si ustedes van a hacer una fotografía, digamos, de los congresos o del auditorio ahí de la facultad, pues ya no solamente sacar a los hombres, porque los hombres tampoco son iguales, sino visibilizar otras formas de conocimiento. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿sí? Por ejemplo, hay un biólogo que nos acompaña en la cátedra Mandala Barca, él es doctor en no sé qué, bueno, ahora no recuerdo bien, pero además es poeta, es dirigente, tiene todo un movimiento. No sé cuánto. Sí, no me acuerdo. Bueno, no importa ahora. Pero lo que yo voy es que esos modelos para el público general son interesantes, porque son modelos que no son estereotipados, ¿sí? Él escribe poesía, es disidente sexual, no se identifica ni con hombres ni con mujeres, etc. Entonces, más que caer en la discusión hombres versus mujeres, científicos versus científicas, es como mostrar otros modelos, otras visiones, y mostrarlas a partir de lo que coexiste en la propia facultad.
esa es como más mi postura, Catalina. Gracias. Muchas gracias, Catalina, por tu pregunta. Bueno, Joana, tenemos otra pregunta. Aquí el profesor Claudio Sait quiere hacer una pregunta. ¿Claudio? Sí, sí está dando mi micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Más que nada que una pregunta, yo quería comentar un poquito lo que ha dicho Joana, que me gustó mucho su presentación, y lamento profundamente en este foro. O sea, yo sé que se hizo mucha propaganda al respecto. ¿Sí? Claudio, disculpa, justo se te paró un poquito el video cuando estabas haciendo tu Sí, reflexión. sí. Disculpa. Sí, de repente está muy malo esto. No, que lamento mucho que no hayan más varones o hombres en este panel. Lamentable en el sentido que pareciera que no les interesara. Espero que no sea así, digamos, y espero también que no sea la única vez en que tengamos a Joana ahí presentándonos este tipo de perspectiva de educación no sexista, educación de género, o de otras personas. Porque yo creo que es un tema importante, y una de las cosas que más me gustó en lo que dijo Joana es que no puede ser que esto sea una confrontación entre hombres y mujeres. Yo creo que ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Yo, bueno, algunos de mis colegas están ahí. Yo espero no ser, digamos, una persona, aunque a uno lo criaron de una forma y tiene ahí metido su parte machista, eso no lo niego. Yo trato de no ser, espero no ser considerado machista, pero uno nunca sabe, porque, digamos, yo tengo más de 60 años, y evidentemente, ¿no es cierto?, he tenido una educación diferente a la mayoría de los jóvenes, o las jóvenes que están ahora. Yo tengo muchas discusiones con mis hijos, que son alrededor de 20, entre 20 y menos de 30 años, que ellos sí han adoptado toda una perspectiva de género y me discuten muchas de las cosas que yo de repente digo y me dicen, papá, no digas esto en clase porque esto te puede acarrear problemas, en fin, etcétera. Soy muy corregido, y bueno, y además mi mujer, que es profesora, que es investigadora, que es química como yo, también, o sea, yo nunca he menospreciado, ni he mirado en menos, ni yo creo que mis colegas tampoco, a una persona por ser mujer. No es esa la intención. Yo sé que esta es una estructura patriarcal, lo sabemos todos, pero yo creo que donde quizás es menos patriarcal es en la universidad, a pesar de, ¿no es cierto?, de que evidentemente no se nombran los logros de las mujeres científicas. Yo me acuerdo hace 2 años atrás, cuando dieron el Premio Nobel de Química, a 3 personas, nombraron a las 3 personas y los nombraron como si fueran hombres porque una de ellas se llamaba Francis, ¿eh? Y Francis puede ser un nombre de hombre o mujer, y era una mujer, una destacada química norteamericana. Entonces ese tipo de cosas no solo hay que verlas, por supuesto que hay que verlas en la parte científica, pero también en la vida cotidiana. Yo creo que esto que ha ocurrido junto con todo el movimiento, como decía Joana, del Mayo, de mujeres, y después el estallido social ha potenciado, ¿no es cierto?, que puedan ocurrir muchos cambios. Y también tengo muchas perspectivas y esperanza que en la convención, o los constituyentes, digamos, hayan muchas mujeres. Yo creo que eso es una de las perspectivas, y te felicito, Joana, por tu charla. Eso, más que una pregunta, era una opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por la reflexión, porque creo que es súper importante partir de eso, o sea, de nuestra propia cotidianidad, es darnos cuenta que somos como producto de nuestra propia historia. Yo, como les contaba, o sea, yo me dedico a estos temas, pero a mí me ha costado, 1, asumir el tema de educación no sexista, 2, el LES, que ahora se vuelve así como muy común, también porque es romper estructuras, es generar, pero también es esa flexibilidad, esa adaptación, y también yo creo que es finalmente como esa expectativa de cambio y de adaptación a las nuevas generaciones, que son quienes están abriendo estas discusiones. Y en ese sentido me parece súper interesante la reflexión que tú planteas, no solamente como profesional, sino también como padre, ¿no? De estas tensiones generacionales que finalmente son las que, digamos, nos van a llevar a construir otras ideas, incluso sobre qué es la química. Bueno, muchas gracias igual, Claudio, por tu pregunta o reflexión. No sé si hay alguna otra pregunta que queramos hacer, para aprovechar de hacer una yo.
Joana, nosotros habíamos tenido una reunión previa, pero me gustaría que pudieras ahora, como esto va a quedar grabado y se va a poder difundir en la facultad, en realidad diste varias conclusiones, sobre todo las dos últimas, y luego estos nuevos horizontes, pero me gustaría, según tu perspectiva y sobre todo tu experiencia, ¿cuál crees tú que serían los primeros pasos que deberíamos tomar nosotros como facultad y más específicamente como oficina? Porque igual, como decía Catalina, esto es un poquito etéreo, ¿verdad? Es como, son muchas cosas, pero tenemos que ser un poquito más concretos y como buen científico necesitamos cosas concretas. Entonces, me gustaría que nos dieras tu experiencia o nos guiaras para dar estos primeros pasos. Sí, yo como buenos científicos, porque entiendo, yo les comentaba la vez pasada que creo que lo más importante son los datos. O sea, levantar un diagnóstico que muestre y visibilice la propia realidad de la facultad. Yo creo que ese es el primer punto que es súper importante y que incluso pueden partir de los datos que ya existen, porque está el Observatorio de Género, entonces, que es a nivel central, pero también se puede hacer como campañas que visibilicen, por ejemplo, cuántas mujeres son titulares, cuántas tienen cargos, etcétera, y empezar como por ahí a visibilizar, pero con datos, porque en una facultad de ciencias los gráficos y los números son súper importantes. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, también la vez pasada habíamos hablado, y yo me acuerdo que fue un tema bien interesante, que no se trata como de cambiarle el switch a las personas y decirle ahora todos vamos a ser feministas y no, sino que más bien se trata de cómo empezar a sensibilizar y a mostrar con datos también, con evidencia, que es posible otros campos, que son posibles otras perspectivas, y en ese sentido quizás, como Claudio mencionaba, invitar personas de otros lados, invitar personas del extranjero, de acá mismo de la universidad o de otras universidades, no solamente que estén trabajando en la educación científica no sexista, sino que, por ejemplo, hagan como que construyan conocimiento de otra forma, por ejemplo, un poco los perfiles que yo les mostraba. Y también convocar a los propios estudiantes, ¿sí? Yo creo que eso es súper importante, la voz que tiene el estudiantado con respecto a estas lógicas de cómo se construye el conocimiento científico y qué tipo de profesional van a ser. Ya a propósito del marco institucional que ya pone la Universidad de Chile, no solamente desde la rectoría y la dirección de pregrado, sino ahora particularmente desde su unidad. Entonces yo creo que hay como hartas instancias. La vez pasada habíamos hablado también de por ejemplo, visibilizar a las profesionales egresadas de la facultad, que tengan como roles exitosos, porque siempre uno parte como así, ¿no? Siempre cuando habla de mujeres científicas, de la primera que habla es de la Marie Curie porque se ganó 2 premios Nobel, ¿sí? No habla de la Rosalind Franklin, que era problemática, no. Entonces, bueno, partamos por ahí, no importa. Después vamos abriendo campos, y yo creo que tiene que ser eso, ¿sí? Y bueno, ya efectivamente ya uno podría hacer más cosas, podría abrir iniciativas de proyectos pequeños, que vengan personas que creen que hacen prácticas inclusivas y nos cuenten qué hacen, como por ejemplo diversificar las actividades en los laboratorios, que yo creo que eso es súper importante, pero yo creo que el aporte o el sello de identidad que ustedes tendrían es cómo finalmente la reflexión de género aporta a la formación de profesionales de la facultad. Y yo creo que eso es muy potente porque de eso hay poco. ¿Sí? Se ha trabajado más como en el ámbito social, educativo, pero la educación científica más bien se ha reducido como que hayan mujeres, y entonces la feria de mujeres y las científicas y lo que hacen, pero yo creo que hay que avanzar un poquito más ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por guiarnos, ¿verdad? Y por ofrecerte a hacer esta... Ah, Catalina, perdón, ¿levantaste la mano? Sí, que me quedó un poco de duda como en la última respuesta. Disculpen. Sí, como ya para, si no hay más preguntas, ir cerrando ya, ¿no serviría también así como ir dando un enfoque? Porque igual, una cosa que nombré en la presentación, lo encontré como muy importante, que es presentarles a nuestros niños, niñas y niñas, que las científicas, los científicos y les científicos son personas. Entonces, como Sí. que me pareció, como uniendo lo que acaba de responder como con la presentación, me pareció muy importante el hecho de demostrar que las mismas profesoras que nosotros tenemos son personas que tienen familias, que tienen otras actividades, que tienen pasatiempos, y que también uno tiene vida aparte del laboratorio y Sí. de la profesión. Entonces quizás Claro, el cambio vaya incluso de más atrás que la vida universitaria.
o quizás nosotros como estudiantes e incluso profesores y funcionarios de estas facultades, hacer cosas por los niños. Quizás en la U yo sé que hacen talleres y cosas así. Entonces, quizás eso también sea una solución. Sí, yo creo que eso puede ser importante como vinculación con el medio. Por ejemplo, la vez pasada creo que hablamos así, ¿no? De cómo mostrar, por ejemplo, biografías pero ojo, no solamente visibilizar a las mujeres, es que ese es el punto, Por que no eso, nos podemos quedar solo ahí, ¿sí? Y a lo mejor lo que pueden hacer es como hacer cápsulas, eso fue lo que yo trabajé en algún momento, que ahora lo está haciendo la Universidad de Chile, como que cada cierta semana sale como la mujer Chile y la presenta. Bueno, en la facultad también se puede hacer eso, se puede seleccionar una estudiante, una mujer, pero también hay que empezar a abrirse con estas masculinidades no hegemónicas, ¿sí? Entonces empezar a ahondar con académicos que sean más jóvenes, que trabajen cosas más transversales, que qué sé yo, porque finalmente son los estereotipos y ese tipo de material incluso después se puede difundir con los colegios. Hay una entrevista, bueno, eso lo hemos visto en hartas entrevistas, los modelos del estudiantado ahora son Arturo Vidal, ¿sí? O sea, los niños y las niñas quieren ser Arturo Vidal, el futbolista, ganador de plata, así bacán, con el auto, tal. Sí, o sea, nadie quiere ser, no sé, un premio nacional, no, porque aparecen muy alejados de su cotidianidad. Entonces, esto, Catalina, de presentar al científico, la científica, el científico, como dices tú, como una persona es súper potente. Y no es solamente potente con la comunidad escolar, sino también con la propia comunidad, porque ustedes van a empezar a darse identidad en la medida que se conocen. Y que va a decir, ay, mire, esta funcionaria, no sé, teje y trabaja en la comunidad, yo no sé qué, y mire qué interesante, ¿sí? Porque eso también va generando lazos dentro de la propia comunidad. Entonces yo creo que hay hartas cosas que hacer y lo que yo comentaba la vez pasada con María Carolina, con Paula y con las demás integrantes de la unidad, es que ustedes también tienen que identificar cuáles son sus prioridades y que por dónde les interesa, cuál es de acuerdo a la misión y a la visión que tenga la facultad, al perfil de egreso que tengan sus profesionales, por dónde, porque hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Muchas gracias. Paula, ¿quieres preguntar? Sí, no, yo quería, es que me trajo a la memoria quería compartir una reflexión en realidad, después de, no sé, de esta actividad que me pareció súper potente. O sea, yo te agradezco mucho, Joana, porque esta es una generosidad de tu parte, compartir tu tiempo, tu trabajo, y en una forma más específica de la forma que yo te conocí. Y lo que quería compartir es que, mira, en realidad, recogiendo un poco lo que se planteó en algún minuto, este tema de que díganos qué hacer y nosotros lo hacemos. Y en realidad no estamos todavía en ese paso, digamos, en ese escalón para ponerlo en práctica. Tenemos toda la buena intención, o sea, queremos hacerlo bien, pero estamos en ese de que díganos así concretamente qué es lo que hay que hacer y nosotros lo hacemos. Pero la verdad esto me trae a la memoria en otra actividad en la que yo participé que tiene que ver con el tema de inclusión y las personas en situación de discapacidad al interior de la universidad. Y había una gran pregunta en una de estas reuniones de trabajo, que era, ¿está preparada la universidad para recibir a personas en situación de discapacidad? Esa era la pregunta. Y más o menos es como se puede homologar con esto de ya díganos qué hacer. ¿Estamos listos para la inclusión, para la educación no sexista? No, no estamos preparados. Y la verdad es que había como una idea de que no era bueno que estuviéramos preparados, porque partimos de un marco que vuelve a rigidizar las posibilidades. Entonces, en ese marco, no sé, las personas en situación de discapacidad son así, pero en realidad cuando tú conoces a una persona en situación de discapacidad, conoces a esa persona en situación de discapacidad, y creo que tiene como harto que ver con esto. Entonces tiene que ver más con el trabajo de abrirse a que la realidad es un arcoíris, y que nosotros vamos a encontrar las formas de transitar y de acoger esa diversidad, más que decir, ya, este es nuestro manual de cómo vamos a ponerlo en práctica. Eso lo vamos a hacer cuando nos vayamos enfrentando, pero siempre como abiertos desde la
perspectiva de apertura, digamos, como mental. Yo eso quería compartir. Además me parece súper importante porque se conecta con lo que dice Claudio, con estos nuevos cambios que además estamos viviendo como sociedad, ¿no? Una nueva constitución, claro que donde esperamos que no solamente participen mujeres, sino que esté como representada la sociedad y la sociedad chilena. Yo en Chile estoy hace hartos años, yo llevo más o menos como 14, a la fecha es muy diversa, es muy distinta de, por ejemplo, los años en los que yo llegué. Y entonces, ojalá que esa diversidad la reconozcamos, la valoremos y trabajemos en conjunto con eso, porque eso es lo que nos pasa ahora, por ejemplo, yo que trabajo con profesoras y profesores, están colapsados porque tienen a veces en su sala más niños inmigrantes que chilenos, ¿sí? Y entonces no saben cómo lidiar, están esperando la indicación del ministerio, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese nuevo escenario, Paula, como tú señalas, es un escenario muy potente para generar cosas. Bueno, un poco lo que nos pasó este año con la pandemia, ¿no? Un año muy crítico, muy complejo. Yo ayer estaba en la graduación de mi hijo y de mis hijos, y así como que todo el mundo colapsado de cómo lo había hecho. Pero también creo que fue una oportunidad súper importante de abrirse y de ver otras cosas que no hubieran sido posibles si no hubiéramos estado acá confinados, ¿no? Así no nos guste, con calor y todo, pero bueno, creo que son como esos escenarios los que nos llevan como a pensarnos la realidad de otra manera. Y creo que en ese sentido es súper potente, Paula, lo que tú dices, porque finalmente eso es lo que ustedes tienen que levantar como comunidad. Gracias, Joana. Bueno, muchas gracias y bueno, nuevamente repetirte, Joana, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos y como dijo Paula, lo generosa que has sido ya de reunirte 2 veces, digamos, con nosotras individuales y ahora compartir esto con nuestra facultad. Y para ir cerrando, le voy a dar el pase a Mariela porque nos va a dar unas noticias que tenemos como oficina. Sí, gracias, profesora. Bueno, primero quería leer unos comentarios que hay en el chat. La Jocelyn Reynoso, muchas gracias por los aportes y perspectivas de Joana. La profesora María Angélica Larraín, felicitaciones, muy buena presentación. Justamente queremos crear una cultura de respeto hacia las personas sin discriminación, promover el buen trato y el respeto. Así que muchas flores para la profesora Joana. Gracias también nuevamente. Y comentarles que como OFIGEN de la facultad tenemos ya para el próximo mes de enero nuestra actividad, enero ya, para una charla taller sobre lenguaje inclusivo y acciones inclusivas en diversidades sexuales y de género, y esta va a estar apoyada por Margarita Bustos, que es la coordinadora del área de diversidad sexual y de género, la OEI de nuestra universidad, y esto va a ser el día jueves 7 de enero a las 2 de la tarde. Esta actividad puntualmente va a estar dirigida a los académicos de nuestra facultad, porque en los meses de marzo y de abril del próximo año tenemos una actividad para los estudiantes y otra actividad para los funcionarios, para no mezclarnos. Vamos a hacerlos así porque es una... según lo que nos comentó Margarita, es una mejor metodología para que estén más en confianza en cada uno de los estamentos, pero no nos hemos olvidado de ninguno. Así que tenemos nuestras próximas actividades. Agradecer a todos los que están acá. Bueno, esto ya está grabado y vamos a hacer la difusión a través de Facebook Live. Así que eso, muchas gracias por todo, a todas, a todos, profesores y profesoras. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Sí, Joana. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Ay. Chao, Paula, gracias por la invitación, estamos en contacto. A ti, Joana, que estés súper bien. Que estés muy bien, que tengas feliz fin de año con todo esto. Chao. Igualmente, gracias otra vez.